¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? Tal vez no ha habido otro momento en la historia en que la profecía de los últimos tiempos haya estado más alineada con la cultura y las circunstancias del mundo que hoy en día. Creo que hay 10 fenómenos que presenciamos hoy que fueron registrados hace siglos en la profecía bíblica. Ver nuestras circunstancias a la luz de estas profecías debe darnos resolución, propósito y esperanza, y ayudarnos a responder a las preguntas: ¿qué debemos hacer con el mundo que nos rodea? ¿Qué esperanza tenemos en tiempos como estos? Y finalmente, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Es la indiferencia a Dios que vemos en el mundo de hoy una señal de los últimos días? La Biblia dice que habrá falta de verdad en el fin de los tiempos. ¿Estaremos en la primera etapa de la apocalíptica hambre espiritual? Acompañe al Dr. Jeremiah en esta edición especial de Momento Decisivo sobre Profecía, en su presentación de una señal del fin de los tiempos, una profecía espiritual, la hambruna espiritual. En el nuevo estudio sobre profecía del Dr. David Jeremiah, ¿hacia dónde vamos ahora? Descubra los 10 fenómenos mundiales actuales que prueban que las profecías sobre el mañana presagian los problemas que enfrentamos hoy en nuestra cultura y asimismo, encuentre lineamiento bíblico para el fin de los tiempos. Entienda lo que significa para los creyentes y finalmente, ¿hacia dónde vamos ahora? Hacia dónde vamos ahora por el Dr. Jeremiah es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Y si envía una donación de $75 o más, recibirá el set completo que comprende del libro, la serie completa en formato CD o DVD y la guía de estudio correspondiente. Además, incluido con cualquier pedido del set, la tabla de la profecía de Apocalipsis, un fascinante resumen de las evidencias cautelares que señalan la llegada del fin de los tiempos. Ordene el libro Hacia dónde vamos ahora o el set completo hoy. Gracias por acompañarnos en Momento Decisivo. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle la tabla de la profecía de Apocalipsis, un fascinante resumen de las evidencias cautelares que señalan la llegada del fin de los tiempos. Suyo, absolutamente gratis cuando se pone en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah, con su mensaje, una profecía espiritual, la hambruna espiritual. La Biblia dice que habrá un hambre de verdad en los últimos días. ¿Sabían que está en la Biblia? La predicción bíblica más vívida de esto proviene del profeta Amós. Él no era un predicador ni un teólogo educado. Él era un pastor que pasaba su tiempo viendo dónde estaba su rebaño. También recogía frutas. Amós, el recolector de frutas. Se agitaba con valentía y hablaba con convicción, porque conocía a Dios, y su simple mensaje era muy directo. Amós 4:12 dice esto: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Al leer esto, recordé los muchos viajes que mi familia y yo hicimos por este país de niño. Y uno podía ver eso en las carteleras. Prepárense para conocer a su Dios. Y no eran pocas, estaban por todo el país, pintado en rocas, en piedras y letreros por la carretera cuando era niño. Ahora casi han desaparecido de nuestra memoria. La gente se ofende por eso y tal vez nos encarcelarían si los pusiéramos de nuevo. Y Amós tenía el mismo problema. A veces creemos que somos diferentes. Cuando Amós lo dijo, no ganó ningún premio, se los aseguro. Es más, en la nueva traducción viviente de Amós 7:12 y 13 dice: vete de aquí, profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando ahí. No nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional de culto. Cuando les dijo que se prepararan para conocer a Dios, no les gustó. Le dijeron: vete. No sabían con quién estaban tratando. Este granjero sureño no sería intimidado.
enfrentó sus amenazas con esta predicción. Amós 8, 11 y 12. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Amós describía un tipo de hambre particularmente mortal, de los oídos, no del estómago. Nuestra generación puede estar en el comienzo del hambre auditivo, mientras se despliega otra profecía bíblica. En todo lugar, la gente corre de un lado a otro, tratando de encontrar significado, de encontrar satisfacción. Han perdido su apetito por la verdad objetiva de la palabra de Dios. La han reemplazado con lecciones de actitud positiva y lecciones motivadoras y todo tipo de chucherías para captar gente y llenar las sillas de la iglesia. Pero no es la falta de la palabra de Dios lo grave. ¿Sabían que hay Biblias de sobra en la mayor parte del mundo? Y un ejército virtual de traductores bíblicos que trabajan día y noche para llevar la escritura a toda lengua. Hemos hecho grandes avances por todo el mundo. Más de 1,500 idiomas ya tienen acceso al Nuevo Testamento. Y el trabajo de traducción bíblico del resto se trabaja ahora. Las sociedades misioneras y de traducción se enfocan hoy en los 1,500 millones de gente que no tienen toda la Biblia en su idioma, trabajando arduo para completarla. Entonces, ¿de qué hablábamos cuando dijo que habría hambre de oír la palabra de Dios? Amós advertía la falta de hambre por la verdad. Es hambre autoinducida. La realidad es que el corazón se aleja fácil de Dios y de su palabra. Sabemos eso. Tenemos la terrible costumbre de perder el apetito de la verdad. ¿Qué significa esto? Aquí es donde estamos. Sé que algunos se preguntarán por qué incluir un capítulo como este en un libro de profecías. Después de todo, la mayoría de los otros temas que abordo en esta serie son de naturaleza cataclísmica o apocalíptica. La pandemia del COVID, el socialismo, el peligro económico que aplastará toda resistencia en la tribulación. Pero lo que vemos profetizado en el libro de Amós y otros pasajes de la Escritura no es nada menos que hambruna espiritual. Una crisis que afecta no solo al cuerpo, sino al alma. Para apreciar la gravedad de esta hambruna espiritual venidera, acompáñenme y profundicemos un poco más sus implicaciones. ¿Qué significa en los últimos días? Y para nuestras vidas, ahora, tenemos 4 cosas que están siendo amenazadas de malnutrición espiritual. Primero, se está perdiendo nuestra heredad. La estamos perdiendo. El salmista dijo, «Mas has dado la heredad de los que temen tu nombre». Escúchenme. ¿Cuántos niños y adultos en la iglesia saben algo sobre los 2000 años de historia cristiana? Sobre las historias misioneras. ¿Qué pasó con los héroes, mártires y los fieles del pasado que nos trajeron el Evangelio? ¿Cuántos niños crecen aprendiendo el Salmo 23 y el Padre Nuestro? ¿Y qué hay de los antiguos himnos? Nuestra heredad espiritual, poco a poco, se desvanece. Todos lo sabemos y nos frustra. Además, la teología se está debilitando. Es importante cuidar nuestra teología porque es fácil para las iglesias desnutrirse por hambre espiritual. George Barna y equipo, en su informe 2020, advirtieron que los cristianos americanos están en reforma post-cristiana. La ironía del cambio de panorama espiritual en Estados Unidos es que representa una post-reforma cristiana impulsada por gente buscando retener su identidad cristiana. La conclusión más sorprendente es cuántas personas de iglesias evangélicas están adoptando creencias no bíblicas. Y continúa diciendo que los evangélicos tradicionalmente han enfatizado la importancia de ver la Biblia como la infalible y fiel palabra de Dios.
Pero ahora, hoy, el 52% de los evangélicos no creen en la verdad moral objetiva. Estas no son personas fuera de la iglesia. No es gente de la que pensamos, son paganos, no son evangélicos. Esa estadística es de personas en iglesias como esta. Algunos de ellos van a esta iglesia y a su iglesia. Los investigadores concluyeron que lo que solía ser verdad básica, universal sobre el cristianismo, ahora son misterios desconocidos para la gran mayoría de americanos, especialmente adultos jóvenes. Durante siglos, la palabra de Dios ha estado en el centro de la predicación. Hoy, cuestionar la autoridad de la Escritura es la moda. Incluso en ciertas comunidades de fe, oradores populares abogan por procesar la palabra de Dios por filtros culturales, en lugar de lo contrario. Estamos perdiendo nuestra heredad. La teología se desvanece y se ignora nuestras Biblias. Mark Twain una vez definió un clásico literario como un libro que la gente elogia, pero nunca lee. Por desgracia, esto describe la forma en que mucha gente en la sociedad trata la Biblia. ¿Apoya la Biblia? ¡Oh, sí! ¿Alguna vez lee la Biblia? Bien, honestamente, no. Además, las culturas del mundo están tratando de minimizar nuestra lectura bíblica. China acaba de censurar aplicaciones de la Biblia y las cuentas públicas de Christian WeChat y copias impresas de la Biblia ya no están disponibles a la venta en línea en China. En América y Occidente, los gedeones tienen problemas para dejar sus Biblias en habitaciones de hoteles. Una de las cosas más alentadoras cuando viajan es entrar a la habitación del hotel y en el buró, junto a la cama, encontrar una Biblia de los gedeones ahí. Ya no. He estado en muchos hoteles donde la Biblia ya no está. Una encuesta reciente mostró que el porcentaje de hoteles dispuestos a tener Biblias en sus habitaciones ha bajado del 90 al 48%. Los hoteles están recibiendo gente más joven, menos devotos que sus padres o abuelos, y no quieren ofender ateos o aquellos con otras creencias. Y un grupo ateo, escuchen esto, creó calcomanías para sus miembros, para pegarlas en cualquier Biblia Gedeón que encuentren en hoteles. Y la calcomanía dice, advertencia, la creencia literal de este libro puede poner en peligro su salud y su vida. Y llevan esas calcomanías consigo en sus viajes, y las pegan en las Biblias Gedeón. Yo llamaría a eso hambruna espiritual. Eso es gente que ignora la Biblia, que algún día podría querer una sociedad que fuera afectada por la Biblia. Si sacamos a la Biblia de nuestra cultura, podríamos obtener lo deseado. El compás moral de las Escrituras se autodestruirá por la descomposición moral y la decadencia, y muy pronto solo seremos inmorales, amorales quizá, sin ninguna moralidad. En esta hambruna se está perdiendo nuestra heredad. La teología se desvanece, se ignoran nuestras Biblias y se está arruinando nuestro apetito. Eso nos lleva al siguiente punto. La razón por la que enfrentamos una hambruna espiritual es nuestro apetito por la verdad de Dios se arruina. Un niño que come comida chatarra y dulces por la tarde no tendrá mucho apetito de carne y papas en la cena. En estos últimos días, parece como si Satanás hubiera desatado un virus espiritual invisible que le roba a la gente su apetito por la Biblia. Pero es peor que eso, porque no es solo una pérdida de apetito, es un total disgusto por la Biblia. La gente agarra un puñado de escrituras, toma un bocado, les desagrada y lo vomitan, como un niño vomitando tomate. Lo más probable es que lo llamen discurso de odio, y a menudo permitimos que eso nos desvíe y luego no predicamos la verdad. Al final Dios responderá a nuestra falta de apetito espiritual con silencio. Él no fuerza sus palabras en nosotros. Él se retira un tiempo si perdemos nuestro apetito por el privilegio de su voz. El silencio de Dios puede ser poco perceptible al inicio. Puede que aún recuerden los momentos en que Dios les habló, pero gradualmente no irán de Él. Si descubren que están en sequía, de inmediato busquen a Dios y pregunten qué ajustes deben hacer en su vida para disfrutar de nuevo comunión con Él. Quizá desobedecieron sus últimas instrucciones. Quizá Él espera su obediencia para darles nueva dirección. Si hay pecado no confesado en su vida, o si tienen una relación dañada, arréglenla, háganlo ahora.
Por desgracia podemos estar saludables aún en una hambruna espiritual a gran escala. Pablo dijo que nos nutriéramos con las palabras de fe y de buena doctrina. El salmista describe la Escritura como más dulce que la miel. El profeta Jeremías dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Amigos y amigas, todo en la Biblia es especial. Es el regalo de Dios a la humanidad. Es pan y miel para el alma. Es alimento para sus nervios y sabiduría para su mente. Cada sílaba representa las intenciones de Dios expresadas por escritores inspirados, que grabaron el mensaje infalible para el mundo. Asimismo, el Señor nos ha dado un libro con todo lo que realmente necesitamos para la vida y la eternidad. Este libro nos hace sabios para salvación a través de fe en Cristo. Es portátil. Pueden llevarlo a donde sea. Es sencillo. Es perfecto para niños. Es profundo. Es cautivador. E incluso cautiva a los más grandes eruditos de la tierra. Este es un libro increíble. Lo llamamos la Biblia. Y este es su libro, tanto como es mío. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es posible vivir la vida cristiana sin la palabra de Dios. Podemos conocer la palabra de Dios, pero debemos ser disciplinados, dejando que ésta sea parte de nuestras vidas. No obtendrán la palabra de Dios poniendo su Biblia bajo la almohada. La ósmosis no funciona así. Deben consagrarse a la Biblia. Hemos hablado de dónde estamos y de lo que significa. Hablemos unos momentos al final de este mensaje sobre hacia dónde vamos ahora. Sobre la base de lo que hemos aprendido, hacia dónde vamos ahora. ¿Cuál es el llamado a la acción? Casi al final de la Biblia, Pedro escribió 2 cartas a las iglesias de su tiempo. Escribiendo la última poco antes de su espantosa muerte por crucifixión al revés. Al escribir esas últimas palabras, una cosa estaba en su mente: asegurarse de que nadie olvidara el mensaje del Evangelio o las enseñanzas de las Escrituras. Quiero leerles algunas cosas que escribió en sus últimas cartas. Dice en 2 de Pedro 1:12: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y habla de la Biblia. En el versículo 15 dice: yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y habla de 8 cosas que mencionó en la primera parte del capítulo, cuando dice: añadid a vuestra fe conocimiento, añadid, repasa la lista. Dice: recordad estas cosas. Y en 2 de Pedro, capítulos 3, 1 al 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Recuerden que Pedro estaba a punto de partir. Él iba a salir de este mundo, estaba a punto de morir, pero quería que su mensaje permaneciera, que nunca fuera olvidado y fuera transmitido por las generaciones hasta el regreso de Jesús. Anhelaba que el Evangelio se expandiera, que estallara en toda la tierra. Quería repeler la hambruna espiritual. Y ese mismo celo debe asirse de ustedes y asirse de mí. Debe consumir a la iglesia al enfrentarnos al mundo del mañana. Debe convertirse no tanto en lo que hacemos como seguidores de Jesús, sino en lo que somos como seguidores de Jesús. Basándome en las palabras de Pedro, les daré 4 cosas a poner en práctica durante tiempos de hambruna espiritual. Número 1. Lleven una carga. Pedro habla con una gran carga. Quería asegurarse que sus oyentes devoraran la palabra y la compartieran con otros. Quería hacer todo lo posible mientras viviera. Nunca perdió su carga por eso. El apóstol Pedro nos da un ejemplo de estar agobiado por una sociedad que enfrenta hambruna espiritual. Describió a Lot en uno de sus escritos, que vivía en Sodoma. 2 de Pedro 2, 7 y 8. Él dijo: libró el justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
Similarmente, el apóstol Pablo anduvo en Atenas y su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No podemos hacer mucho por aliviar el hambre espiritual hasta sentir algo similar en nosotros. Dios cambia, lo que sea a través de cualquiera de nosotros, al mundo a través de mí si lo quisiera. Si usted tiene una actitud así, bueno, esa es la manera del mundo. Sé que es malo, pero así es. No debe ser así. Si no nos importa eso, si no estamos preocupados y no sentimos esa carga, nunca haremos nada al respecto. Y empieza con nosotros, en nosotros. Si no sentimos la carga para hacer de la Biblia nuestro centro, no debemos renegar, no podemos quejarnos. Empecemos donde debemos y luego Dios nos dará la capacidad de influir en las personas que nos rodean. Debemos sentir la carga. Segundo, debemos ser estudiantes. Pedro insiste en que seamos estudiantes asiduos de la Escritura. En 1 de Pedro 2, 2 y 3 dice esto: desead, como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro quiere que los que lean su epístola conozcan la Escritura. No se originó con humanos. Pedro lo dijo. Vino a nosotros de forma muy diferente. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro dice cómo estudiar la Biblia. Debemos escudriñarla como los profetas de antaño. 1 de Pedro 1:10 dice: inquirieron diligentemente, indagaron. Así debemos estudiar, si vamos a hacer una diferencia. Comiencen hoy. Sean estudiantes de la Biblia. ¿Saben? No hay excusa en este tiempo para esta generación para no estudiar las Escrituras, porque pueden sacar su teléfono y encontrar aplicaciones de estudio bíblico que superan cualquier otra cosa de otros tiempos de la historia. Si quieren estudiar la Biblia en serio, no digan, no sé cómo comenzar. No hay razón para que seamos bíblicamente ignorantes y no hacer lo que Dios nos llama a hacer. Cada uno de nosotros puede aprovechar esta increíble era tecnológica e involucrarse en la palabra de Dios. Comiencen hoy. No dejen pasar la oportunidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Palabras de Jesús. Lleven una carga, sean estudiantes y pastores. Pedro escribe especialmente a pastores y maestros de la Biblia. Me voy a predicar a mí mismo. Él dijo, 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Al usar el término pastor, sin duda alguna él pensó en su propia experiencia, cuando Jesús caminó con él por la costa de Galilea. El Señor le preguntó 3 veces, ¿me amas? Sí, respondió Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si pudiera hacer algo para influir a las iglesias evangélicas de hoy en el mundo, sería un llamado de advertencia el volver a la sólida enseñanza bíblica en el púlpito. Sermones sustanciales de textos bíblicos. Finalmente, para aliviar el hambre espiritual, debemos ser evangelistas. Lleven una carga, sean estudiantes, sean pastores y finalmente evangelistas. 1 de Pedro 1:23 al 25 dice, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El mejor método de evangelismo, el mejor que he leído, es la estrategia de Pedro. Él dijo, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dijo, no tienen que acorralar a la gente, perseguirlos por la calle, ni llamar a su puerta. Pero si van a ser cristianos fieles, estén preparados por si les preguntan. Todos nosotros, estudiantes o maestros, ya sea congregantes o pastores, debemos predicar la palabra de Dios. La hambruna espiritual comenzó. Las estadísticas que les mostré prueban que no estamos bien con la Biblia, estamos peor.
Sean parte de una iglesia donde la palabra es enseñada y Cristo es levantado. Porque eso es lo que hará una diferencia en sus vidas. No nos desanimemos, no nos deprimamos. Dios nos dio este maravilloso regalo para mostrarnos el camino. Y si lo usamos como Dios quiso que lo usáramos, no nos perderemos. Seguiremos en el camino y llegaremos a nuestro destino con manos alzadas en victoria. Amén, amén. En el nuevo estudio sobre profecía del Dr. David Jeremiah, ¿hacia dónde vamos ahora? Descubra los 10 fenómenos mundiales actuales que prueban que las profecías sobre el mañana presagian los problemas que enfrentamos hoy en nuestra cultura y asimismo, encuentre lineamiento bíblico para el fin de los tiempos. Entienda lo que significa para los creyentes y finalmente, ¿hacia dónde vamos ahora? Hacia dónde vamos ahora por el Dr. Jeremiah es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Y si envía una donación de $75 o más, recibirá el set completo que comprende del libro, la serie completa en formato CD o DVD y la guía de estudio correspondiente. Además, incluido con cualquier pedido del set, la tabla de la profecía de Apocalipsis, un fascinante resumen de las evidencias cautelares que señalan la llegada del fin de los tiempos. Ordene el libro Hacia dónde vamos ahora o el set completo hoy. Y ahora, con un mensaje final para la programación de hoy, con ustedes el Dr. David Jeremiah. Parece que las sociedades modernas se han vuelto más oscuras con los años. Es fácil creer que aunque vivamos rodeados por el pecado, no seremos influenciados. Necesitamos la protección de Jesucristo en estos días y brillar para Él. Esa protección comienza al aceptar al Señor en nuestra vida y caminar a diario con Él. Para ayudar, permítame enviarle como obsequio, de momento decisivo, el folleto Su mayor momento decisivo. Este recurso le introducirá a Jesús y a conocerlo personalmente. Se lo enviaremos sin cargo y a solicitud cuando se conecte con Momento Decisivo, hoy. En la próxima edición de Momento Decisivo. Dios ama a Jerusalén. Satanás la odia. Jesús lloró por Jerusalén. El Espíritu Santo descendió a Jerusalén. Las naciones son atraídas a Jerusalén. Y un día Cristo regresará a Jerusalén y reinará ahí. Jerusalén es una ciudad central. Gracias por acompañarnos hoy. Lo esperamos la próxima vez para otro mensaje de la serie ¿Hacia dónde vamos ahora? Del Dr. Jeremiah, aquí en Momento Decisivo.